Pues hoy tenemos una conferencia súper interesante que se titula Estamos en tiempo de posverdad, ¿no es así? Sí, es una pregunta, o sea, con un punto interrogante al final. ¿Estamos en tiempo Estamos de en un... posverdad? Ok, ahora Exactamente. nos lo desarrollará y Oh, nos lo explicará. Solo igualmente, como siempre, agradecer en primer lugar al Padre Inocencio su sí a la GOSPA, a Centro Medjugorje, agradecer a todos los que esta vez, obligados por temas de agenda, nos verán en diferido y bueno, y simplemente cuando quiera empecemos y que sepan todos nuestros oyentes que no podrá haber ni preguntas ni diálogo un poquito por las exigencias del horario de Padre Inocencio. ¿De acuerdo? Pues padre, mil gracias a Susi y cuando quiera empezamos. vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, proclamamos que tú eres la verdad que nos hace libres, y que tú eres la luz que el que te sigue no camina en tinieblas. Dado que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada sin ti, te pedimos que en este instante te hagas presente en este programa y que nos envíes tu Espíritu Santo para que tome las riendas. El que es maestro, el que es poderoso, el que es amor, el que es unción, porque nos va a llevar realmente a conocerte mucho mejor, Jesús. Y todo esto lo hacemos con la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Gospa, la Virgen de Guadalupe, la Reina de la Paz, la Virgen de Fátima, la Virgen del Pilar, esta Madre nuestra, que es divina pastora también, que nos guía y que nos cubra ahora con su manto de amor. Y todo sea para gloria del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un saludo, como siempre, cariñoso, alegre, fraternal, en el nombre de Jesús y en el nombre de la Santísima Virgen María. Como Mauricio decía, en este momento me encuentro en Puebla, en México, y si Dios quiere esta noche estaré ya en Ciudad de México. Ayer estaba en Querétaro, antes de ayer en San Luis Potosí. Por eso un saludo de un modo especial a los hermanos mexicanos que nos siguen también a través de este programa. Y también a todos ustedes. El Señor nos ha dado una misión y mi lema sacerdotal era ir por todo el mundo. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dado que el tiempo que vivimos es difícil y que realmente las necesidades son enormes, que el Señor, por mi edad que me permite ya no tener una parroquia, sino poder estar, entre comillas, jubilado, aunque trabajo mucho más que antes, mientras el Señor me dé vida y salud, siento el llamado de la urgencia a evangelizar, porque solo Jesucristo da sentido a nuestra vida. Solo Jesucristo nos salva de verdad. Y es muy importante, derramó hasta la última gota de su sangre, porque no quiere que nadie se pierda. El Padre nos lo envió hasta entregarlo a la muerte por usted y por mí. Realmente conocer a Jesús es tener la salvación eterna. No conocer a Jesús es la perdición eterna. Por eso es la urgencia, y también les invito, como siempre, a tenerme presente en sus plegarias, en sus oraciones, y a todos los pastores, como dice también la Santísima Virgen María en Medjugorje, la Reina de la Paz. No dejen de ser luz de ustedes también, no solo con la oración, con el testimonio de vida y también con su palabra, que sean siempre palabras positivas, palabras que se conforman con la palabra de Dios. Bien, estaba leyendo algún detallito de alguien que fue Premio Nobel de la Paz, José Saramago. José Saramago nació en Portugal, falleció en España en el año 2010 y fue Premio Nobel de Literatura en 1998. Digo solo esto para que pregunten quién fue José Saramago. Bueno, escribió varias novelas, una ya incluso sobre Jesucristo, fatal esa novela, presentando a Jesucristo de una manera
era novela, pero desastrosa. Porque por algunos fue catalogado como de blasfemo. Pero digo eso solo porque no lo cito como para exaltar lo que no es exaltable, pero bueno, un gran novelista también de estos tiempos. Él escribió esta frase, a esto me refiero, y de aquí he tomado el tema de la conferencia de hoy. Abro comillas. La hora de las verdades terminó. Vivimos en el momento de la mentira universal. Vivimos en una mentira todos los días. Y es que nunca se mintió tanto. No es que esté de acuerdo absolutamente con todo lo que dice ahí. Una buena parte sí. Porque eso de que vivimos en una mentira todos, pues no es cierto. Conocemos a Jesús, que es la verdad que nos hace libres. Pero hay muchísima gente que vive hoy en la mentira. Y hay muchísima gente que no se da cuenta de que vive en la mentira. Otros filósofos han dicho que estamos en la era de la postverdad. ¿Qué significa? Una era en que la verdad no cuenta, una era en que en lugar de vivir las cosas como son, las vivimos como no son. Las vivimos de una manera mentirosa. Fíjese que la Sagrada Escritura llama a Satanás el príncipe de la mentira. O sea, es mentiroso. Y con una mentira, por ahí empezó todo, engañó a Eva y a Adán, y viene el pecado original por una mentira. Es tan importante creer en la verdad, vivir en la verdad y decir en la verdad, que hasta Dios nos puso 2 mandamientos, ¿verdad? No levantar falso testimonio ni mentir. Es sumamente importante, o sea, no mentir y no mentir cuando uno va a dar testimonio. A eso me refiero, dos expresiones. El 8º mandamiento de la ley de Dios es un mandamiento, pero me refería pues a esas 2 cosas. No mentir en la vida de uno y sobre todo en los momentos que uno tiene que hacer un juramento, presentarse como testigo. Hay gente que con una mentira puede condenarse a una persona justa, o con una mentira puede, qué sé yo, a una persona que verdaderamente es culpable, pues dejarla libre. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la verdad. Y hay hoy de moda también decir, son mentiritas, pero son mentiras blancas, son mentiras piadosas. Y no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. Por supuesto que hay mentiras que son más graves que otras, pero el Señor dice que cuando hablemos digamos sí o digamos no, lo que es, no lo que no es. Miren, si nosotros no pecáramos con la lengua, y una de las cosas de no pecar con la lengua es no mentir, nuestra vida sería realmente distinta. ¿Cuánto le miente a veces el esposo a la esposa? Y puede ser mentiras que a veces no son tan importantes, como les decía, tan súper graves. Pero si la esposa, bueno, la novia al novio, le descubre que la engañó, perdió la confianza, evidentemente. O viceversa, que el esposo le pregunta a la esposa tal cosa, ¿en qué gastaste esto? ¿Qué pasó? Y le miente y luego le descubre, evidentemente va a perder la confianza. Y nosotros perdemos la confianza a mucha gente cuando vemos que es mentiroso. ¿Cuánto se da esto en la política? Los políticos, no todos, por supuesto, pues engañan tanto al pueblo, le dicen tanta mentira. Y el pueblo se ilusiona cuando surge un nuevo político. Después, al tiempo, se da cuenta cuántas mentiras dijo. Y los pueblos mismos son engañados. ¿Por qué tomo este tema? Mis hermanos, porque hoy hay una gran porción de gente en el mundo y hay como lobbies en el mundo que se están esforzando por eliminar las verdades, incluso fundamentales de nuestra fe.
¿Cuál es la verdad número uno en que nosotros creemos los católicos e incluso todos los cristianos? El misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué dice ese misterio? Revelado por Dios, que hay un solo Dios y que en Dios hay tres personas iguales y distintas, iguales por su naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dicen los del posverdad? Pues o que Dios no existe, o que, siendo ellos ateos o agnósticos, que no se le puede conocer, o como dice la nueva era, que Dios es una energía, no un Dios personal. Fíjense ustedes, están negando la verdad de Dios. Hoy hay mucha gente que cree que cualquier cosa es igual. O sea, no piensan que hay una verdad inmutable y que esa verdad debe regir la vida del ser humano. Vamos un poquito más allá. A mí me preocupa mucho hoy, pero muchísimo, la ideología del género, porque es un disparate y quizás esto hasta traiga consecuencias en proclamarlo, pero la ideología del género surge parte de una mentira, de que el ser humano no nace un ser humano sexuado como varón o como dama, digamos como macho, como hembra, sino que uno tiene que escoger el tipo de género que va a ser, como si no hubiera, o como si hubiera una cantidad inmensa de géneros. La palabra de Dios en el libro del Génesis dice: Dios lo creó varón y mujer. De hecho, cuando nosotros somos concebidos y cuando nosotros nacemos, todas las células que se pueden analizar, incluso células cuando hemos nacido, o qué sé yo, hacer un análisis de la mano, del cuello, de cualquier parte de la pierna, del pie, de un cabello, y todo eso, el muchacho va a tener varón. Todo el diagnóstico no, el análisis que se va a hacer. Biológicamente es así, evidentemente. Y la muchacha va a tener muchacha. Entonces, toda esta gente niega esa verdad. Dice que no es verdad que seamos así. Entonces dice que uno va a escoger lo que quiere realmente ser. Y si nos basamos nosotros en la mentira, vamos a ser esclavos. Cuando no descubrimos lo que es la naturaleza humana, cómo es. Entonces, ahora una persona de, qué sé yo, de 50, 60 años, dice que ahora él decide ser un niño o una niña, un transexual, pero de pronto hasta de 10 años. Hay que tratarlo como si fuera 10 años. Me acuerdo el padre Lorín cuando hablaba de esto, decía, un burro es burro. Ahora, alguien puede decir, no, pero es que el burro va a decir ahora que va a ser águila y va a volar. Sí, por más que él quiera y por más que él diga que va a volar, no va a volar, es un burro, porque la naturaleza de ser burro, mientras que la naturaleza del águila es poder volar. Lo decía con otras palabras, pero es la explicación que voy a dar sobre esto. Hoy hay un criterio que es lo que yo diga, lo que yo quiera, lo que yo vea. Si yo me pongo unos anteojos, unos lentes, unas gafas de color verde, yo digo que todo es verde. Si me los pongo de color amarillo, digo que todo es amarillo. Si otro se lo pone de color rojo, pues dice que todo es rojo. Pues no, la realidad es una, independientemente de los lentes que yo me ponga. Entonces, hoy hay una subjetividad tremenda. El ser humano, que muchas veces no está tan preparado, y el que se crea muy preparado de pronto tampoco lo está, pues no sabe lo que es la verdad de muchísimas cosas. Entonces se toma la mentira igual que cualquier otra verdad. Decía con respecto a Dios, podemos decir con respecto a Jesucristo. Mucha gente ha dicho que Jesucristo pues no es Dios, o no es hombre, o que es solo una especie de revolucionario o un filósofo, y no que es el Hijo de Dios hecho hombre, o negar cualquier verdad de fe que la Iglesia ha proclamado. Dios ha revelado la verdad de Él, de la salvación, de el ser humano, la naturaleza humana. Dios nos creó y lo reveló a su imagen y semejanza.
Cuando el ser humano no se siente imagen ni semejanza de Dios, ¿qué importa matar? ¿Qué importa quitarse la vida? ¿Qué importa abortar? ¿Qué importa la eutanasia? ¿Por qué? Porque no va más allá de lo que es su criterio o el criterio de la humanidad que nos quiere imponer. Volviendo a la ideología del género, es que hoy quieren, y ya lo están haciendo, no solo con propaganda, con leyes, ¿verdad? Que en las escuelas, los colegios, se proclame desde tierna edad a los niños que pueden elegir, escoger, que hagan incluso prueba a ver qué es lo que más les gusta, si es homosexual, si es heterosexual, si es lesbiana, si es transexual. Y luego hay un montón de cosas que, bueno, de docenas, según ellos, que no las hay, pero están basados realmente en una mentira. Eso trae una serie de problemas de desequilibrios muy grandes y camina la gente continuamente en ese camino terrible de la oscuridad. Y además quieren no solo que nosotros seamos formados en eso, sino que tengamos una dictadura del pensamiento, o sea, una dictadura de que pensemos así. Y el que no piensa así, pues hay que castigarlo. El que no piensa así, pues se puede hasta meter preso. El que no piensa así, de pronto hay que eliminarlo. Se hablaba tanto de libertad y ahora caímos primero en el relativismo, diciendo no existe una verdad. Así que si no existe una verdad, cada uno tiene su propia verdad, con minúscula, lo que él quiera. Pero ahora dice no existe dogma, sino que nosotros imponemos solo un dogma, el dogma que estemos imponiendo nosotros. Queremos hacer un nuevo orden mundial. Entonces, fuera la religión. ¿Quién fundó la religión cristiana? Jesucristo. ¿Quién fundó la religión judía? Dios nuestro Señor. Entonces, fuera la religión. ¿Quién dio los mandamientos de la ley de Dios? Que están no solo escritos en la Sagrada Escritura, en las tablas de la ley, en la misma naturaleza humana. La naturaleza humana sabe que robar es malo, que matar es malo, que hacer el mal es malo. Pero cuando uno dice, pero es que el mal no existe, el mal lo creo yo, lo que yo creo que es bien para mí. Entonces, no piensan tampoco que el ser humano ha sido creado para donarse, para amar, para relacionarse exactamente con respeto y con ese amor que nos enseña también Dios, porque el mismo Dios es relación de amor, Dios es amor. Entonces vivimos en un mundo donde muchísima gente se ha vuelto egoísta, egocéntrica, solo su ego, su yo es lo que le importa. No importa ahora trabajar honradamente para vivir la vida, sino que voy a ver cómo hago dinero, pero riquezas a como dé lugar, no importa si es engañando, si es con la corrupción, si es vendiendo, qué sé yo, lo que llama a los seres humanos o el mundo de la droga, porque se camina en una falsedad de lo que es el ser humano, que valemos lo que vale la sangre de Cristo. Nos quieren imponer de que cuando alguien es concebido en el vientre materno, incluso de muchas semanas, que no es un ser humano. Claro que es un ser humano, está demostrado científicamente. Entonces quiere decir, es un montón, un grupo de células, entonces se puede eliminar. Si a las 5 semanas ya palpita el corazón, fíjense ustedes. Y entonces se quiere decir, la mentira que se puede destruir. Entonces, no se habla de aborto, sino que se dice es interrumpir el embarazo. Es una expresión que oculta la verdad de que es un asesinato, matar el ser inocente que está en el vientre materno. Tenemos que tener cuidado en lo que nosotros realmente creemos. Miren, las verdades serán verdades siempre. 2 más 2 siempre serán 4, evidentemente. Y esto es una tontería matemática, digamos, pero la verdad es la que va a llevar al ser humano a ser correcto en sus cosas. Si yo me baso en una mentira, pues las secuelas serán terribles. Decía ya Dios en el Antiguo Testamento, esta frase me la han escuchado varias veces en el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente hay hoy? ¿Cuánta que inventa un montón de cosas? Y el mundo seguía por eso.
y quiere rechazar a la iglesia que es madre y maestra. Yo sé que los seres humanos somos todos pecadores y débiles, y los que somos iglesia somos pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores, evidentemente. Con esto no estoy haciendo un discurso favorable al pecado, sino solo comprender que los que somos humanos y somos iglesia somos todos en alguna medida débiles, evidentemente. Pero la iglesia es instituida por Jesucristo, y él instituyó una iglesia que es apostólica y que dio autoridad, evidentemente, a esta iglesia. Y dijo, lo que aten sobre la tierra será atado en el cielo, quien a ustedes escuche, a mí me escucha. Mucha gente esto no lo cree. Entonces dice, yo hago lo que a mí me dé la gana. Habría que analizar, y es interesante qué es la gana. Hago lo que me dé la gana, entonces eres esclavo de la gana. La gana es la pasión, es la tentación, ¿verdad? Es el capricho, es el instinto. Entonces, si tú eres esclavo de la gana, pues eres realmente esclavo del maligno, porque detrás de eso está la acción del mal. ¿Y cuánta mentira hay en el mundo, hermanos? Cuánta mentira. Y eso ofende a Dios. Eso hace que las relaciones humanas no puedan funcionar bien. Hay tanta corrupción luego sobre esto. Y yo quisiera pues hoy, proclamando también la palabra de Dios, pues que de eso, en eso estamos. Quiero compartirles a ustedes unas palabras de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Permítame, vamos enseguida a buscar el texto. Ya le doy la cita exacta. Le voy a dar dos citas de Timoteo. Capítulo 3 de Timoteo, versículo 1 al 7. Mire si cuando escribió esto San Pablo, parece que hubiera pensado en los tiempos que estamos viviendo nosotros. Abro comillas. Ten presente que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien. Qué terrible es esto. Qué mentira, ¿no? Traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán las apariencias de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. Y un poquito más allá, en el versículo 7 dice que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuánta gente está inventando y con la mente quiere, qué sé yo, crear cosas que no están basadas en la ciencia? Porque la ciencia es verdad también. La interpretación no es verdad. Por ejemplo, pongo un ejemplo sobre esto. La astrología es mentira. La astronomía es verdad. La astrología es una interpretación subjetiva personal del cosmos a través de un cierto movimiento de unos signos zodiacales. Pues ni es revelación de Dios, por eso no es verdad, ni es ciencia, por eso es mentira. Por eso los astrónomos no creen en eso. Entonces, hay mucha gente que se pierde horas y horas y horas en horóscopos, en adivinaciones, en inventos. Y tenemos que tener cuidado también hoy dentro de la misma iglesia, porque hay un pulular enorme de revelaciones privadas. Yo no estoy diciendo que todas las revelaciones privadas sean falsas, no. Pero hay que tener cuidado, porque se nos mete gato por liebre y mete mucho miedo a la gente también. Entonces, cuando uno se guía por una revelación privada, va a estar también muchas veces obsesionado por eso. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, por la doctrina de la iglesia. Sí, Dios puede revelar algo. Fátima, las apariciones de Fátima son revelaciones privadas, pero las aprobó la iglesia, evidentemente.
Lourdes, una revelación también privada con la aparición de la Virgen. Por ejemplo, Medjugorje son revelaciones privadas que la Iglesia todavía no ha aprobado, pero claro, indirectamente las ha aprobado, no directamente. La Comisión Ruini, propuesta por el Papa Benedicto XVI, dijo que las 7 primeras apariciones eran auténticas, esa Comisión Ruini. Y no ha salido esto a la luz pública como un decreto, y el Papa pues también ha autorizado a que obispos, sacerdotes, diócesis, parroquias vayan en peregrinación a Medjugorje, prácticamente declarando santuario. El mismo Papa ha mandado cardenales a Medjugorje y ha mandado un obispo, ya 2, porque el primero falleció Monseñor José, como visitador suyo a Medjugorje. Y ahora está otro obispo, después de fallecer Monseñor José, que también lo ha enviado el Papa. Entonces, pero hay que obedecer siempre a la voz del pastor. Cuando habla el Papa, tenemos en cosas de fe, de moral, evidentemente, nosotros le debemos reverencia. Si hablar además, y no solo reverencia, le debemos también la obediencia. Si hablara es cátedra, que significa declarando una verdad de fe, pues esa verdad de fe es revelada por Dios, por el Espíritu Santo, hay que creerla. Cuando nos salimos de esto, vamos a nadar en el mundo vacilante de la mentira. Voy ahora con el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 3-4. Es también impresionante esto, dice así: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un número de maestros, disculpen un segundito, un número de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. O sea, esto está profetizado, que va a llegar un tiempo en que muchos hombres no van a soportar la sana doctrina. Se harán maestros ellos mismos a su gusto. Esto lo estamos viendo ahora, hermanos. Y miren, no podemos cambiar la palabra de Dios. Les doy otra cita que todos ustedes conocen, Mateo 24:35. Dice Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirá hasta el último punto, la última coma, la última tilde. Por eso la palabra de Dios, rectamente interpretada por la Iglesia, es un faro, es una luz, es lo que nos da vida. Cuando andamos en falsedades, en novelas, en cuentos, nosotros tenemos tristemente la situación de vivir en tinieblas. Me llama mucho la atención también del profeta Isaías, enseguida le busco, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice Dios: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Esto está sucediendo hoy. La gente al bien lo llama mal, al mal lo llama bien, a la luz la llama oscuridad, a la oscuridad la llama luz. Vamos a poner un ejemplo ahora. Si una muchacha o muchacho, al bien de mantenerse castos en su cuerpo y de creer en la castidad y decir, no voy a usar la sexualidad antes del matrimonio, ¿qué le va a decir la sociedad? Eres loco, eres tonto. Eso eran otros tiempos, pero ahora no. Ahora hay que probar, hay que ver. ¿Por qué? Porque no creen en los mandamientos del Señor. No cometerás actos impuros, no fornicarás, ¿verdad? Ni siquiera
tendrás pensamientos y deseos impuros. Entonces, al hecho de mantenerse virgen una muchacha, o casto un joven, a eso lo llaman mal. Y al deseo de ser una especie de Don Juan, o de ser una persona que está teniendo pues la búsqueda de todo tipo de relaciones, de promiscuidad, quizá la palabra concreta, a eso lo llaman bien. Y luego se vanaglorían muchos hombres de los machos que son porque han tenido esta relación, esta otra y esta otra. No creen el amor maravilloso de la fidelidad y hacer feliz a una mujer, o también mujeres, porque antiguamente los hombres tal vez eran más infieles. Ahora hay también una infidelidad muy grande en muchas damas, en muchas mujeres. Porque está basado también en creer que la mujer debe comportarse como un varón. No, la mujer tiene que ser femenina, el hombre tiene que ser varón. La sensibilidad es diferente en el hombre y en la mujer, la parte biológica y la parte psicológica también. Entonces la mujer quiere hacer ahora lo que le toca hacer al hombre. Entonces ahora se quiere, miren las cosas que se hacen. Hay situaciones que hacen reír pero hacen llorar. Entonces, pongo un ejemplo. La muchacha se quiere hacer transexual y hacerse varón, o quiere hacerse en su lesbianismo, ¿verdad? Hacer de varón. Y el muchacho pues quiere ser mujer. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que conserve, no obstante, todavía sus órganos genitales. Entonces, ya la mujer ahora, perdonen que eso no se puede entender, es el hombre, ¿verdad? Y el hombre ahora es la mujer. Entonces, el hombre, que es la mujer, embaraza a aquel que se hace por hombre. Y este ahora va a ser el padre del niño. O sea, fíjense ustedes los disparates que están ocurriendo en el mundo. Eso es inconcebible. Se quiere que el hombre dé a luz. Son cosas bárbaras. Son situaciones que, además que son ofensivas, claman realmente contra Dios nuestro Señor. Son situaciones auténticas de pecado. Hoy cualquier cosa la llamamos bien. Vamos ahora, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los muchachos hoy, como ven que en algunas partes se hacen tatuajes, se tatúan, que la palabra de Dios dice que no se llenan el cuerpo de tatuajes. Entonces, y piensan que eso es bueno. Y evidentemente está demostrado que no es bueno. Hay que ver las agujas con que le colocaron, si están contaminadas, hay que ver qué se colocaron ahí, que de pronto los va a identificar. Están manchando su propio cuerpo, no van a poder ser donadores, por ejemplo, de sangre en un caso de emergencia, van a manchar prácticamente su cuerpo, no van a ser lo hermoso. Hoy se ve como bello lo que es horrible, horroroso lo que es feo. Y no es que tengamos que tener una moda estricta, sino la humanidad, la historia, el arte, todo varía, por supuesto. Pero estamos exaltando las brutalidades, las cosas horrendas, las cosas antinaturales. Y las bellezas ya no las queremos. Cuántas veces hasta en los mismos muñecos, muñecas que se hacen, se ponen cosas satánicas, se ponen cosas para crearle un gusto contra de la belleza. Entonces, estamos dejando de un lado la belleza, creando fealdades. Estamos dejando de un lado el bien, exaltando el mal, y el ser humano sigue por ese camino, ya, repito, profetizado y alertado por el Señor nuestro Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 43, dice: prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. La gran mentira es que Satanás ha logrado que muchos hombres crean que son dioses. Se fue la tentación. Adán y Eva serán como dioses. Mentira, y no lo fueron. Pecadores, si comen del fruto prohibido. New Age, la nueva era, dice que con un salto cuántico, con una mentalidad, con unos ejercicios, dando
qué sé yo, con la meditación trascendental, uno va a ser un maestro ascendido, y nos pone por algunos ejemplos, y va a ser como parte de esa divinidad. Eso no es verdad tampoco. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, el ser humano es una criatura, no es una divinidad. Si somos una criatura, tenemos que depender del Creador. Además, si ese Creador es nuestro Padre que nos ama con amor eterno, infinito, incondicional, gratuito, misericordioso, que mandó a su Hijo y Jesús, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, es Dios verdadero, hombre verdadero, el camino, la verdad y la vida. El que lo sigue no caminará en tinieblas. No hay otra manera de llegar al cielo sino por medio de Jesús. No hay otra manera. Él es el camino que nos lleva hacia el Padre. Él es la verdadera vida. Si no creemos en Jesús, aunque creamos en cualquier religión inventada, cualquier cosa, estamos fuera del camino. Estamos edificando una casa sobre arena, se va a derrumbar, y no sobre la roca, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Tenemos que edificar realmente sobre Jesús. Dice también pues Jesús, capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad. Y les proclamo Juan 8, 31, 32. Prácticamente pues es lo que queremos proclamar hoy, que es la verdad, y decir que no debe haber una posverdad. Hablar de una posverdad significaría ya ahora no nos guiamos por la verdad, nos guiamos por la mentira. Y al guiarse por la mentira ya sabe lo que nos pasa. Bien, proclamo la palabra. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Esto es, hermanos, palabra del Señor nuestro Dios. Por eso tenemos que tener cuidado qué películas vemos, si hay madurez. Hoy presentan barbaridades. Quieren presentar a Jesús, primero lo presentaron como si tuviera amores con María Magdalena. Ahora en algunas películas lo quieren presentar como si fuera homosexual. ¿Qué es eso? ¡Qué blasfemia tan terrible! Miren a dónde se llega cuando la persona anda en esos caminos equivocados. Es terrible. Hoy, incluso de muchas películas, iba a nombrar, pero no me parece que sea correcto. Quizá en un término más familiar se haría, pero de grandes compañías que han servido para hacer, para los niños, de un gran placer, qué sé yo, con lo que presentaban con películas infantiles. No presentan las películas infantiles con la ideología del género, con toda la serie de situaciones, con toda la serie de falsedades, con cosas satánicas, con cosas... Es tremendo todo esto, mis hermanos. Quisiera también proclamarles una palabra que me parece sumamente importante. Es del capítulo primero de la carta a los Gálatas, capítulo primero, versículos 6-9. Permítame que la busque enseguida. Gálatas, capítulo primero, versículo de 6 al 9. Esto lo escribió San Pablo, pero es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, me maravillo, se lo está escribiendo a la iglesia de Galacia, pero en los Gálatas está la humanidad, hoy estamos nosotros. Bien, repito, me maravillo de que abandonado al que les llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema, quede excomulgado. Como lo tenemos dicho, también ahora les repito, si alguno les anuncia un evangelio
distinto al que habéis recibido, sea anatema. Tenemos que tener cuidado quiénes son los maestros que vienen a hablarnos. Hoy, tristemente, no se le permite a los padres ser los educadores natos que son. O sea, quien tiene el primer deber de educar son los padres. La iglesia tiene también un deber de educar. Y respetando los gobiernos, los ministerios de educación, sin imponer, debieran dejar y permitir que los padres eduquen en la religión que quieran y eduquen en la verdad a sus propios hijos, sin imponerle toda una serie de cosas. Y es otra mentira que se nos ha dado, que ha hecho tanto daño, que no es tan nueva, que es el creer en el marxismo ateo y creer en el comunismo como régimen, ¿verdad?, político para resolver los problemas de la humanidad. Y siguen votando la gente por comunismo. Lo pueden llamar socialismo del siglo XXI, lo pueden llamar de otra manera. Y tenemos la pobreza, tenemos la miseria. Esto se demostró ya en Europa. Y ahora hay un montón de países que están eligiendo también personas en ese camino del comunismo. ¿Por qué? Porque están siendo engañados por una mentira. Mis buenos hermanos, tenemos que agradecerle a Dios que nos ha hecho nacer en la Iglesia Católica, que estamos en el camino de la verdad. Evidentemente, San Agustín decía que en otras religiones hay semillas también de verdad y tenemos que respetar al que piense diferente de nosotros. Evidentemente, hay que pensar, hay que respetar, Dios nos ha dado la libertad, no condenar a nadie, no obligar a nadie, no forzar a nadie, pero tampoco permitir que otras personas pues nos quiten a nosotros realmente lo que es el camino recto, el camino correcto, el camino auténtico. Sigamos a nuestros pastores, sigamos la doctrina de la Iglesia. Hoy hay también un fundamentalismo muy grande en muchos católicos que realmente están siguiendo criterios de algunas personas y no criterios realmente de la Iglesia. Nosotros, con perdón, no nos dejamos guiar por una revelación privada, ni siquiera por una sola persona privada, ni siquiera por un solo sacerdote, si no está en comunión con el obispo, con un obispo que esté en comunión con el Papa, porque ese es el camino que Jesús quiso escoger para todos nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos quite siempre la oscuridad, las tinieblas, la mentira, que nos revele siempre lo que es el camino de la verdad. Acuérdense que sin Él no podemos saber ni siquiera, ni decir quién es Jesús. El Espíritu Santo es el que hoy nos da a nosotros esa certeza, que luego usa la Iglesia, y ahora la Santísima Virgen María, que aparece no solo como Madre en Medjugorje, sino como maestra también a través de sus mensajes, nos invita como hijos fieles a mantenernos en el camino correcto que lleva a la vida eterna. El caminar en la verdad nos hace vivir aquí en paz. Esa verdad está en el amor, esa verdad está en la confianza en Dios, esa verdad está en la seguridad del triunfo del Inmaculado Corazón de María, de saber que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que todo lo demás pasará, pero no pasará nunca Jesús de Nazaret, que es alfa y omega, primero y último, el único que nos puede dar vida eterna, el único que nos tiene un puesto preparado en el cielo, el único que resucitó de entre los muertos y el único que sigue caminando y está con nosotros hasta el fin de los siglos. Nos espera en la Eucaristía también, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Alabado sea Jesucristo, y el Señor nos bendiga ricamente con una efusión poderosa del Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre de las tres divinas personas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por su atención, gracias por seguirnos, es por el bien de ustedes, para la gloria de Dios. Y bueno, hagan viral realmente el programa para que mucha gente esté atenta y diga, no quiero caer en ese lazo de la mentira. Les quiero mucho en el nombre de Jesús.
les encomiendo y también espero su plegaria. Muchas gracias, Padre Inocencio. Gracias por madrugar y por tener en cuenta su cita semanal y hacer este hueco en su agenda tan apretada. Y les esperamos a todos el próximo sábado. Muchas gracias en nombre de Virgen de Medjugorje, Centro Medjugorje. Y nada, que tengan una feliz semana y rezaremos por usted y por todos nuestros pastores. Mil gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Chao, chao. Dios les bendiga. Chao.